El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cierren sus ojos y recreen con imagen las palabras del Señor Jesucristo. En aquellos días María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de la Virgen María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada lo que has dicho y lo que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tengan la bondad de sentarse, cierren sus ojos, pidamos la fuerza del Espíritu Santo. Digamos todos: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don de tus dones esplende, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz enriquece, mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale esfuerzo en su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Todos, Espíritu Santo, ilumina mi mente y llena mi corazón de la gracia de tu amor. Gracias, Señor. Gracias. Hermanos y hermanas, qué bueno es abrir la mente, el alma, el cuerpo, el espíritu, disponernos en la presencia del buen Dios, para que Él en nuestra vida, con su presencia en el corazón y en toda nuestra vida, haga su obra. Y la mejor forma de entender esa obra transformadora de Dios es en las fiestas, y una de las fiestas grandes es como esta fiesta de la Santísima Virgen María, que es la que Asunción al cielo. Asunta al cielo. Subió al cielo en cuerpo y alma. Dígale al que está al lado: cuerpo y alma. Que eso nos debe motivar, porque hay gente que solamente nosotros, por lo menos por conocer el pecado, vamos en alma con la gracia que Dios nos da.
pero ella tuvo esa bendición. Y hay gente que es medio torcida y no entiende porque le falta conocimiento, pero le falta comprensión, entender, comprender y vivir. Que Dios, que es todopoderoso, Él lo puede todo y preserva gente así. Dios nos lo va enseñando en la historia. Un Enoc que iba caminando con Dios y resultó en el cielo. Un Elías que iba también tan amigo de Él, lo arrebató en fuego. ¿Ve? Y ahora conocemos a la Virgen María, que es llevada ¿en qué? En cuerpo y alma. Dígale que está al lado, cuerpo y alma. Por eso la asunción de la Virgen María manifiesta el triunfo de la resurrección y es dado en el Señor Jesucristo. Es todo un trabajo de misericordia y de amor, y uno ni siquiera se queda contemplando esa belleza, ese amor, esa misericordia de Dios. Por eso en estos días los textos nos decía, cuando aprendamos a entrar en el silencio profundo de la presencia del buen Dios, aprendemos a escucharle y aprendemos a poner en práctica lo que Él nos pide a través de su palabra. Por eso en ese triunfo de la Virgen María encontramos que Dios nos enseña cómo triunfar en el pecado, cómo vencerlo. No como mucha gente que dice, ¿cómo voy a vencer el pecado si es que no puedo? Usted a fuerza de carne no puede. Quien lo puede todo es el mismo Dios en su Hijo muy amado, por eso en el Señor Jesucristo sí lo puedo. En ella Dios nos muestra la esperanza de la gloria. Por eso en ella está manifestada la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios es la que nos promete cómo perseverar y ser fieles hasta el final, como nos enseña en el Evangelio. Y entonces miremos la riqueza, la gracia que Dios nos da en la fuente de la salvación, que es su palabra. En la primera lectura encontramos algo que es esencial para nosotros. Entonces, ¿qué encontramos nosotros en la primera lectura? Que el Señor nos habla a través de la primera lectura, que es el libro del Apocalipsis, no para asustarnos. La gente a veces llega y habla del Apocalipsis y cree que es quién sabe qué cosa. La Apocalipsis, el género apocalíptico es revelación. Dios que se revela con signos, Dios que se revela también con figura, Dios que se revela para ayudarnos a entender en este mundo que nos movemos, que no es solamente carne, que no es solamente materia, sino que es también alma y espíritu. Por eso nos muestra unas figuras para que lo entendamos. Uno, fíjese que nos muestra el rostro de una mujer como el sol, no el sol. Y hay que entender. Nos muestra que en los pies está la luna y que en la cabeza está la corona de 12 estrellas. Eso es para enseñarnos, porque acuérdense que nos está revelando una verdad. ¿Bien? La Virgen María, que fue preservada sin mancha, sin pecado, no por gracia, pues es el reflejo del sol, que el sol por excelencia es el mismo Dios, Él es la luz por excelencia, se ve reflejada en ella. Y no lo pone la luna porque eso es una forma para que nosotros lo entendamos. ¿Qué es la luna? La luna solamente brilla cuando el sol la alumbra. Es el reflejo del sol, para ayudarnos a entender de que Dios que nos hizo, nosotros somos criaturas, y mire todo el bien que hace cuando uno deja que su presencia esté en nuestra vida. Y eso es lo que aprendemos hoy de la Santísima Virgen María. ¿Qué significa las 12 estrellas? Nos está hablando tanto del Antiguo Testamento, que eran las 12 tribus, y luego la del Nuevo Testamento, que es nada menos que el fundamento, como inició esta nueva creación, que es la Iglesia, cuyo fundamento son los apóstoles, y vemos toda esa experiencia, toda esa riqueza que Dios va construyendo. Eso nos invita de que nosotros, Dios que nos ha dado la oportunidad para vivir en este mundo, también se nos pide cómo disponernos y cómo dejar que Dios vaya obrando. Y lo vamos viendo en el mismo texto del Apocalipsis, porque nos va enseñando cosas que uno debe vivir. Dice lo siguiente en la primera lectura. Dice Dios que es justo en su trono. Y vio entonces como es justo en su trono, fíjese que nos muestra la figura también del mundo. Dice, también vi una figura, monstruo, que el monstruo significa el pecado, significa el mal, que él no haya cómo echarle mano al bien. Es esa lucha continua.
porque Dios nos dio la libertad y así. Por eso dice que el que fue dado en ese sol naciente, que es el mismo Señor, es preservado por el Padre, pero que la misma Virgen María huyó al desierto, donde tiene puesto un sitio reservado por Dios. Por eso uno, cuando se coloca en las manos de Dios, Él es el que lo protege. Y estando uno en la presencia de Dios, ¿qué mundo, qué demonio, qué mal le puede alcanzar? Que llegue por lo menos un terremoto de 15, ya sabe. Por eso uno tiene que aprender de la Virgen a acostumbrarnos a colocar nuestra vida en las manos de Dios, no en cualquier cosa. Y así vemos cómo se va manifestando. Por eso dice que el mal nunca pudo, porque es que tenemos la protección ¿de quién? De Dios. Eso lo aprendemos de la Virgen María. Por eso uno se enamora de ella, porque no solamente fue preservada sin mancha, sin pecado, sino que es la misma presencia de Dios que se manifiesta. Luego, en la misma segunda lectura, mire lo que nos regala el mismo Dios para que lo vean. Dice, cuando nosotros llegamos al cielo, solamente llegamos al cielo cuando en nuestro cuerpo ha sido vencida la muerte. ¿Y quién es el que vence la muerte? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora entendemos por qué es que uno tiene que fijar la mirada ¿en quién? En el Señor. Por eso hay gente que se entretiene fijando la mirada en cualquier ideología, en cualquier pensamiento, en cualquier sentimiento, en cualquier emoción y se la tira. Por eso la mirada tiene que estar fija ¿en dónde? En el Señor Cristo, que es el Maestro, el Salvador, el que Dios nos presentó. Por eso nos dijo, este es mi Hijo, el amado, el predilecto, escuche. Y así entonces el texto nos va ayudando. Dice, porque el mismo Dios en el Señor Jesucristo nos va rescatando. Primero en Cristo como primicia, después todos los que creemos en Cristo y en su venida. Y después al final, cuando Cristo entre en el reino del Padre, nosotros seremos llevados. Ahora sí entendemos el puestico que nos toca. ¿Cuál es el puestico que nos toca? No se lo gana usted por gustico, se lo gana porque Dios le da la gracia de creer en el Señor Jesucristo. Luego es lo que tenemos que pedir todos los días, ¿qué tanto le creo al Señor Jesucristo? Y una gracia que hay que pedir porque no es simplemente una ilusión, esfuerzo, y en eso está la bondad. Por eso nos lleva al Evangelio de hoy, porque cuando uno se pone en la presencia de Dios, le da una buena noticia. ¿Cuál fue la buena noticia que vemos hoy en el Evangelio? Que la Virgen María, Dios mismo la saluda. Por eso es tan maluco escuchar gente que pele de la Virgen y que uno, hay de eso, cuando ustedes escuchan hablar, que están hablando más de la Virgen María, aquí me está hablando un demonio, ahí no está Dios. Si el mismo Dios la saluda, la preserva y la conserva, y uno se da el lujo de ponerse antes a agregarla y a quitarla. Por eso hay que conocer la sana doctrina y darle eso. Y mire lo de la Virgen María, después de que el ángel le anunció, no dijo yo soy la reina y a ver los esclavos. ¿Ella qué fue lo que dijo? Aquí está la sierva. Pero se fue a servirle a su prima para enseñarnos de que ella es la que visita nuestra casa. Por eso cuando la acogemos en nuestra casa no solamente es ella, sino que nos trae ¿a quién? A nuestro Salvador. En su vientre llevaba ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Y al llevarnos con su visita al Señor Jesucristo a nuestra vida, a nuestra casa, entra a nuestra vida y eso es lo que nos transforma, es lo que nos renueva, eso es lo que nos hace vivir ¿qué? Esa plenitud. Por eso este cántico del final del Evangelio, que es el proclama, el Magnífica, uno debe saberlo en todo momento porque es como la mejor forma de experimentar lo que hoy estamos celebrando en esta fiesta. La alegría de la Asunción de la Virgen María en cuerpo y en alma. Sin duda, sin angustia, sino con esa certeza porque Dios nos regala esa gracia en este día de su fiesta. Vamos a poner en pie y vamos a confesar nuestra fe. Digamos todos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Coloque la mano en el corazón, invitemos al Señor Jesucristo a nuestro corazón y digamos todos: Señor Jesucristo, aquí está mi corazón, te abro mi corazón, entra en mi corazón, perdona mis pecados y quédate en mi corazón. Haz de mí una nueva criatura conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias.